Cosas muy raras tendrían que pasar para que Iñaki Urdangarín no acabara con sus huesos en la cárcel. El escrito del fiscal Orrac es demoledor en lo que se refiere a los delitos que presuntamente habría cometido el cuñado del rey de España, pero es mucho más suave con lo que tiene que ver con la infanta. Todavía infanta porque, como sabemos, todavía no ha renunciado a sus derechos sucesorios. Uxía Rodríguez nos va a contar las novedades del día. Adelante. Pues el fiscal es claro, pide que se exculpe a la infanta Cristina. Cree que se le acusa en base a sospechas y que está literalmente, dice, indefensa. Esgrime la doctrina Botín para que no se la juzgue. Le reclama, eso sí, 587.000 euros como responsable a título lucrativo por haberse beneficiado del dinero supuestamente defraudado por su marido, más de 6 millones de euros de las arcas públicas. Para él, para Iñaki Urdangarín, Pedro Orrac pide 19 años y medio de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros. Cristina. Sigo solicitando el sobreseimiento, como he repetido 1000 veces. No comparto el criterio de la acusación popular y, por tanto, pido el archivo para ella. En el caso de Iñaki Urdangarín se solicitan penas ajustadas a los delitos graves que supuestamente ha cometido. La responsabilidad civil de la infanta no tiene que ver con la responsabilidad civil de Iñaki Urdangarín. Una deriva del delito y la otra deriva de su participación a título lucrativo. La infanta sí declararía en el juicio como otros 300 testigos. Orrac es tajante, dedica 2 anexos a esgrimir todos los motivos por los que la duquesa de Palma no debe ser juzgada. A la infanta se la imputa en base a una sospecha. Pudo saber que invierte la carga de la prueba pervirtiendo el principio de presunción de inocencia. Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico pudo conocer, que sitúa a doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión. Los gastos personales de la infanta a través de la tarjeta de crédito de Aizón SL son ridículos, y así se deduce de los extractos bancarios. Y un solo comprobante de los pagos con cargo a la citada tarjeta. La factura del restaurante El Escarabat Negre, por importe de 352 euros, de fecha 21 de agosto de 2007. El Ministerio Público ni puede ni debe tolerar eventuales distorsiones en función del perfil personal, social o de otra índole de un determinado ciudadano. Mientras el fiscal pide librar a la infanta del banquillo, Manos Limpias reclama para ella 8 años de cárcel y 2 millones de euros. Los abogados de la hermana del rey ya han anunciado que pagará inmediatamente los 600.000 euros que pide Orrac. Es intención de la infanta consignar de manera inmediata la cantidad para dejar así extinguida cualquier responsabilidad civil, simultáneamente a cualquier responsabilidad penal. Nosotros estamos en la confianza de que, insisto, en buena ley, lo que va a proceder es el sobreseimiento por lo que respecta a la infanta. Su marido Iñaki Urdangarín se enfrenta a la petición de pena más alta de todos. Él y su socio Diego Torres son los principales acusados en la causa. Para el segundo, Orrac pide 16 años y medio de cárcel y una multa de 3,8 millones de euros. El duque de Palma se enfrenta a casi 20 años y 3,5 millones de euros de multa. Y es que sobre la espalda del cuñado del rey Felipe VI recaen 8 delitos. Uno continuado de malversación en concurso, con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales. Parece que fuera de delito de sangre, ¿no? Como si fuera un asesinato, ¿no? ¿Es posible que se llegue a un pacto, que pague el dinero presuntamente defraudado para evitar el juicio? No sé, no soy capaz de prever el futuro. A ver qué pasará. Hasta ahora no lo han hecho, siempre ha dicho que porque no disponía de esa cantidad. ¿Eso ha cambiado? Lamentablemente no. El fiscal anticorrupción describe a Urdangarín como el gancho ideal para obtener clientes y subir los honorarios. Él y Torres crearon una estructura artificial de desvío de fondos públicos. El marido de la infanta se hacía cargo de la vertiente institucional y comercial de los contactos y su socio era el autor intelectual de los proyectos. Tenía un control absoluto del entramado. Con el Instituto Nos en el centro, como sociedad sin ánimo de lucro, accedían a fondos públicos sin someterse a concurso. Después
después ellos desviaban ese dinero a empresas de su propiedad. Siempre acababa ese dinero en sus bolsillos gracias a esa red. Fijaban precios desproporcionados y simulaban trabajos ficticios. En total, habrían defraudado 6,3 millones de euros. Cobraron, por ejemplo, 2 millones de euros por 2 fórums de las Islas Baleares, 1 millón por cada una de las 3 ediciones del Valencia Summit o 114.000 euros por nada, los que le pagó la Fundación Madrid 16 por preparar la candidatura olímpica de la comunidad, trabajo que nunca llevaron a cabo. Además, Fernanda, para Jaume Matas piden 11 años de cárcel y 2 para la mujer de Diego Torres. Bueno, pues Graciña Susia, situación complicada, la que tiene ya encima de la mesa el señor Urdangarín, y menos complicada, mucho menos complicada desde el punto de vista de la Fiscalía, la que tendría la infanta Cristina. ¿Cuál es la doctrina a la que se aferra el fiscal Orrac? Pues la famosa doctrina Botín. Marina Cadegato, ¿en qué consiste esta doctrina? Pues Fernanda, tiene origen en una resolución del Tribunal Supremo del año 2007. Entonces, el Alto Tribunal confirmó el archivo del llamado caso de las cesiones de crédito. Entre los imputados estaban Emilio Botín y otros 3 directivos del Banco Santander. Los magistrados consideraron que no se puede juzgar a nadie por este tipo de delitos si solo se acusa la acción popular. Pero la discutida y polémica doctrina Botín fue matizada solo un año después por el mismo Supremo para condenar al expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, por no disolver el grupo parlamentario socialista Abertzale. Entonces, el tribunal sí admitió la acusación popular como única acusación y alegó que en este caso se trataba de un delito que afectaba a intereses colectivos y que no existía un perjudicado en concreto, por lo que en ese caso la acusación popular sí era válida. Ahora el fiscal pide al juez que se aplique la doctrina para que la infanta no se siente en el banquillo. Se ampara en elementales razones de justicia e igualdad con aquellos ciudadanos a quienes sí se ha impedido ir a juicio por motivos similares. Según el fiscal, la audiencia de Palma se apoya en un, y cito, raquítico pudo saber para acusar Fernanda a la hermana del rey. Bueno, pues esa es la situación. Graciñas, Marina. La última palabra en cualquier caso la va a tener el juez Castro, que va a ser el que tenga que determinar si se imputa o no se imputa a la infanta Cristina. Yo no sé si tú compartes el argumentario o la argumentación, que es un argumentario del fiscal Orrac, que considera que Cristina de Borbón pasaba por allí. A ver, yo no tengo toda la información que tienen todos ellos para hacer una enmienda, ¿no? Pero yo creo que los matices que se están introduciendo en el caso son de máximo interés. No se entiende muy bien, por ejemplo, que los perjudicados por la acción de Urdangarín no estén presentes en el juicio acusando. Y por tanto la pregunta que hay que hacer es esa. Es decir, ¿por qué interviene una acusación popular que tiene un interés abstracto y general sobre el asunto y en cambio los que teóricamente están implicados por la Comunidad Valenciana, etcétera, no están presentes en el asunto? Eso es lo que distingue el caso Atutxa del caso otro. Y yo creo que cuanto más maticen los jueces, mejor, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un caso que debe de discutirse con todos esos matices hasta el fondo, y a mí no me extrañaría nada que finalmente la infanta acabe con este tipo de responsabilidad que le dice el fiscal, aunque evidentemente él no tiene la última palabra y solo es un elemento intermedio. ¿Pero a ti te parece posible que ella no se enterara más que a título lucrativo? No, vamos a ver, me parece posible que ella no haya delinquido. A mí... No, lo que dice el fiscal es que ella ni idea de lo que estaba haciendo este señor, que la abundancia de dinero le pudo haber extrañado. Pero ella pudo no tener conciencia del delito y por tanto no haberlo cometido. Bueno, ella formaba parte del Consejo de Administración. Y como hay un responsable del delito que sí está imputado y sí tiene efectos enormemente gravosos sobre la corona, etcétera, etcétera, no estamos hablando de una impunidad, solo estamos hablando de que hay dos figuras distintas y se están tratando de distinta manera, por cierto, como se trata el caso de Ana Mato y como se tratan el caso de... Bueno, pero Ana Mato no formaba parte del Consejo de Administración de la empresa de su marido, cosa que ella sí. Pero en todo caso, se ve venir los dineros y los hardwares y todo eso, y sin embargo se entiende que pudo haber tenido alguna sospecha, pero no tiene ni la conciencia, ni la digamos, el ánimo que es necesario para que se haya cometido un delito. Y me parece muy interesante
una reflexión que hace el abogado de Urdangarín, ¿no? A cualquiera le debería de llamar la atención que por esto se pidan 18 años de cárcel. Bueno, 19 y medio. Y por matar al padre, ¿verdad? Y sacarle los ojos se pidan 19, ¿verdad? Esto sale de una cosa que yo sé la que es y probablemente está de una aplicación perfecta del Código Penal. Pero yo creo que hay que corregirla y que no puede ser así. Porque lo que se hace aquí es una distinción de los hechos de tal manera que en cada hecho aparecen 3 o 4 crímenes diferentes, cuando en realidad son necesarios los hechos para que se cometa un crimen. Y por tanto, tú los vas multiplicando. Cohecho, prevaricación, falsedad, no sé qué, no sé cuánto. Es como cuando el marido o la mujer discuten con el otro porque ha habido adulterio y dice, además me mentiste. No, hombre, no. Una cosa ya va en la otra, no es además, ya está. Y eso, ya, el adulterio ya implica una mentira, ¿no? Bueno, pues esto es un poco igual. Porque si no, ¿qué pasa? Que hay una desproporción enorme en las cuestiones del Código Penal. Y efectivamente acaba apareciendo un delincuente, acaba apareciendo un asesino, cuando en realidad seguramente no lo es. Y luego, en cambio, me parece muy baja la petición de responsabilidad pecuniaria. Es decir, se carga sobre la cárcel en vez de cargar sobre el dinero. Sobre la devolución del dinero que se supone que afana. Exactamente. Yo no sé cómo lo veis y si creéis que con el encarcelamiento de Urdangarín, que parece que se va a producir sí o sí, de alguna manera se cierra la puerta a una forma de ejercer la jefatura del Estado. Eso es una posibilidad que se viene manejando desde hace tiempo, ¿no? Es decir, que la infanta iba a quedar al margen y que iba a pandar Iñaki Urdangarín, el socio y la mujer del socio, porque sí estaba en la gestión diaria, con toda... Bueno, sí, pero la mujer del socio también le están rebajando. También le están rebajando, sí. Lo que ocurre es que yo creo que hoy con el auto de Orrach la justicia vuelve otra vez a ponerse delante de la sociedad española en una situación tremendamente comprometida. Es decir, porque aparte de esas precisiones y de todas esas cosas, hay algo fundamental que la mayoría de la gente no entiende. Que el 100% de la gente no puede entender, y yo soy muy romo y por tanto tampoco lo entiendo, que dos personas que comparten vida, que comparten sociedad, que comparten gestión de sociedad, porque ella tiene que firmar, ella como accionista y como responsable de Aizón, ella ha firmado actas de los consejos de administración, donde aparecen las cuentas. O sea, ya sé que había gente y que hay gente que firma y que no sabe lo que firma, pero eso parece ser que no cuenta. Entonces, a mí lo que no entiende la sociedad española es que compartiendo vida con un golfo, que aprovechándote de las acciones del Golfo, que teniendo que pagar 300 y pico mil euros... El gancho perfecto. No sé qué, el gancho perfecto, que pidiéndole a Pascual Maragall una entrevista para el Golfo que le va a presentar unos negocios, y teniendo el 50 o el 40, no sé cuánto de la sociedad, que haya una desviación de fondos públicos y que ella quede al margen. Esto no lo entiende nadie porque es inexplicable. Manuel? Eu creo que hai un acordo dos poderes do Estado para que non se produza esa escena, non, da infanta sentándose no banquillo dos acusados. Hai unha conspiración das forzas do Estado para que se ocurra. Recollendo que de Barleiro non se presenta a Comunidade Autónoma de Baleares ou de Valencia ou de Madrid denunciando, etc. Eu creo que hai unha conspiración. E iso obligaría a que a infanta correspondera con eso, non? Eu non o comparto, pero podo chegar a entender que o Estado diga, bueno, eso non pode ocurrir. Que tamén pode explicar que se carguen as tintas sobre o propio Urdangarín. Sí, sí. Pero, digamos, a contraparte que ten que facer a infanta é denunciar a súa pertenencia a Casa Real. Porque esa sería a parte Claro, pero é unha especie de perrencha por parte dela, porque a posibilidade de que esta señora ten de chegar algún día a ocupar esa fatura do Estado é como... Deixa que diga algo máis. En o caso que non o faga, o rei ten que poñela fora. Porque aí sí que se abriría un novo xeito de exercer a fatura do Estado. Tú non has visto la serie Isabel, ¿verdad? No. Porque las posibilidades que tenía Juana la Loca... Eso tamén es verdad, hombre, pero la época es distinta. Y Carlos I de llegar a emperador, la época ¿verdad? Es distinta, ¿tú crees? Es posible, claro. Eran casi nulas. No, me parece que era la cuarta. Pero es que esta... No, pero era la cuarta. Sí, pero había unos avatares que no... Ah, no, había muchos avatares. La cuarta... No, esta non é a cuarta. É que todas as demais as fixeron reinas de outros países, entón, por tanto, quero dicir... No, pero fueron muriendo... Rápidamente, Carlos e Domingos, que hai máis temas. Bueno, eu creo que aquí demóstranse dúas cousas, non? Que a xustiza non é igual para todos, e que hai que ser do PP ou ter sangue azul para que ter un tratamento VIP na xustiza. Ana Mato ten un tratamento VIP, se sacan da manga esta figura, non? De
bueno, non é cómplice, non é encubridora, non é cooperadora necesaria, é simplemente responsable civil a título lucrativo, non? Porque se beneficiou do delito, inda que non participou absolutamente nada del, cousa bastante difícil de entender. Neste caso, aínda máis difícil, claro. Porque ela tería que preguntar a señora Cristina de Borbón, decirlle, non? Bueno, xa sei que na casa estaba feita a ver outro tipo de funcionamento, porque eu creo que hai, en fin, non? Pero, diría, Iñaki, de onde sacas para tanto parné, non? Porque temos aquí esta casa de 6 millóns de euros, vivimos... De onde o sacas? A que te dedicas? Pero, bueno, como supoño que na casa o pai amasou unha fortuna de 1.800 millóns de euros... De oficio descoñecido, así, en principio. Bueno, pois sí, era xogador de balonmano. Era xogador de balonmano. Eso non ten que preguntar, eso precisamente, ela non ten que preguntar, porque ela sabe tan ben como Iñaki do León de buscar casos. Pero entón, aquí o que se demostra é a Fiscalía depende absolutamente do goberno. E hai un proxecto, bueno, un anteproxecto de lei que vende Gallardón que pretenden encargar a Fiscalía a investigación dos delitos. Entón, ollo. En segundo lugar, claro, eu espero que por parte da Xustiza, tamén absolutamente dominada, a verdade, polo PP e polo PSOE, acabamos de ver agora co caso do Xuiz Ruz, en fin, teñan algo de vergoña, porque senón... De todo isto, o Xuiz Ruz compre lembrar que no seu momento tamén era sospeitoso de estar traballando para o PP, quero decir que... Sí, pero o Xuiz Ruz, en todo caso, ter unha persoa... No seu momento, cando asumí a causa, era sospeitosísimo, era o PP o que... Sí, pero claro, hai veces que as cousas que son tan, en fin, tan flagrantes e tan clamorosas que é imposible, non? Ahora, o que é evidente que unha persoa que está, digamos, interinamente ocupando un posto, pois non está na mellor posición, verdade, para poder xulgar con independencia, con... A ver, Domingos, para rematar rapidamente con este asunto, veña. Eu tamén son bastante conspiranoico, non sei se como Manolo Lago ou tal, pero bastante, non creo que en isto haxa casualidades, non? Pero non sei se o feito de ser conspiranoico é hasta o punto de pensar que o fiscal está actuando constantemente á contra, e ademais como fan casi todos os fiscales, non? É un fiscal que parece que desacusa en vez de acusar, non? Parece que está actuando en todo o proceso á inversa. O mesmo con ese trato de favor, non? Con unha persona. Sí, con unha persoa, claro, exactamente. Quero dicir, no proceso máis ben é duro, non? Exactamente. Despois... A investigación iniciouse man a man entre o RAC e Castro, non? E ele está pidiendo penas moi duras, claro. Con un trato preeminente tamén que se lle dá a infanta, tanto como ten que facer os paseillos ou si ten... Vamos a ver, aquí non se estaba discutindo, evidentemente eso non se discute, eso decide o xuiz, non se estaba falando dunha condena dela, estábase falando da posibilidade de afrontar un xuicio oral. Dos xuicios, moita xente xa inocente, é dicir, que estamos incluso intentando evitar bueno, pois que non haxa esa estigmación, é dicir, de que poda estar sentada nunha sala e despois, xa como ingrediente máis da conspiranoia, non? Quer dicir que isto xa todo ocurra co viaxe ao estranxeiro máis prolongado do rei de España, pois é moi chamativo. É dicir, é moi chamativo e todo, é dicir, alonxado precisamente, non? Alonxado precisamente destas noticias que envolven a Casa Real, pois temos ao rei vestido coa llavera pois por América Latina. En cualquier caso, el rey, en una encuesta reciente, aparecía, el rey actual, aparecía como el más valorado, el personaje público más valorado, con diferencia, disparado absolutamente, con mucha diferencia en relación con los políticos elegidos en las urnas. Un par de asuntos que tienen que ver con una palabra que el propio rey Felipe ha utilizado, que es la palabra social, que efectivamente recordaba a José Luis que es uno de los argumentos del artículo que hoy escribe Fernando Onega en las páginas de La Voz de Galicia. Acostumbres a esa palabra porque a partir de ahora y de aquí hasta el mes de mayo van a escucharla de forma sistemática en los discursos del Partido Popular. Un ejemplo, pues la reiterada referencia a la palabra social por parte de Alfonso Alonso, que ha llegado al Ministerio de Sanidad, no sabemos si para organizar el ministerio o para introducir una nueva forma de comunicar en el Partido Popular. Lo que yo puedo aportar es escuchar, tratar de hacer una comunicación con los ciudadanos e impulsar una agenda social para este gobierno. Intentar dar lo mejor de uno mismo para darle un impulso social a la acción de gobierno. Es el proyecto también de la recuperación social de nuestro país. Pueda aprender a tomar decisiones que hagan más fuerte el proyecto social de España. Yo quiero decirles
que el Partido Popular considera que se aprobó la reforma fiscal más social de toda la historia. Bueno, son 2 ejemplos nada más. ¿Realmente funcionan estas cosas en la comunicación política, ver, José Luis? por empezar con el mantra de social, lleva a las personas a pensar qué bien se lo están montando estos señores. Espero que non señores. sea como nos contos clásicos da aldea, que cando viña un predicador a predicar a festa, por exemplo, de San Roque, non? Iban ya apuntando en un papel ou un rabo dunha escoba con cortes de navalla, ás veces que decía Roque, e pagabanlle en función de eso. Bueno, será San Roque, senón do outro santo que fora. Espero que non sea isto, que non lle estén pagando un soldo por as veces que diga social. A ver, polo menos ten unha cuestión, e é que el pode non ser capaz de convencer a xente de que o Partido Popular vai ter neste momento unha política, vai ter un xiro social na súa política, pero desarma a palabra utilizada por outros, e, por tanto, obviamente, ten unha ventaxa desde esa perspectiva. Sobre todo se fai unha persona que o fai ben, que é inteligente. Porque, claro, isto podes facer, decíamos antes, podes facer ben, o mal podes facer ben ou podes facer mal, non? E este fai non ben. Teníamos un gráfico preparado, que no sé si lo tenemos, compañeros, porque estamos hablando de la política social que el gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a emprender, pero claro, la realidad es tozuda y en las últimas horas hemos conocido una última estadística de las muchas que nos apabullan últimamente, en este caso de la OCDE, que habla de algo que tiene que ver con la desigualdad rampante que se ha instalado en España desde que llegó la crisis económica. Algunas variables están mejorando, pero ¿a costa de qué? Bueno, pues este gráfico establece una relación entre el número de veces que es superior la renta media del 10% más rico en relación con la renta media del 10% más pobre. Según este ranking, el país más desigual sería México, en donde ven esa diferencia muy llamativa entre lo que cobran los más ricos, digamos, y lo que cobran los más pobres, o la renta de los más ricos y la renta de los más pobres. Una diferencia de 26. Estados Unidos estaría en el segundo puesto, Turquía en el tercero y España en el puesto número 4. Pero lo más llamativo de este gráfico es la diferencia que hay entre el año 2007 y el año 2011, es el 8,4 que se ha convertido en un 13,8. Sigue la lista hacia abajo, Japón, Italia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, Francia y Austria. Así que, Manuel, como muchas veces contamos aquí, esto se está reconstruyendo a costa de algunos, ¿no? Sí, esos son datos de 2011 e eu estou seguro, porque hai moitos datos, eu teño aquí algún, que demostra que esa desigualdad vai medrando. Díxame que dei un dato complementario que tomei hoxe da declaración das persoas na declaración de Facenda de Renda no ano 2013. En España, 125.191 persoas declararon ingresos por un importe de 18.443 millóns de euros. E, por lo tanto, cada un de media, 147.320 euros. 3.642.236 persoas declararon ingresos sumados todos por 6.586 millóns de euros. Por lo tanto, unha media de 1.808 euros por persona. Personas que traballaron 3 meses, 2 meses, que cobraron paro, etc. Que tiveron 24 contratos nun mes. Exactamente. Entón, a proporción entre digamos, a renda do decil máis elevado e o decil máis baixo é de 81 veces, non esas 13,9. Bueno, en calquer caso... Déxame que de outro dato, eu creo que demoledor, e que se suman os tramos máis baixos na declaración da renda das persoas, non é unha sondaxe, non é unha opinión, non? 5.752.040 personas declararon ingresos no ano 2013 por baixo de 6.700 euros no conxunto do ano. Entón son asalariados, pensionistas, desempregados, que declaran esa renta. En España está habendo un terrible problema de desigualdad, porque a paisaxe que está quedando despois da batalla é desoladora. Deixa que le mate con unha idea nada máis. O problema ademais non é só que os ricos medren máis e se alonxen dos pobres, é que a xente que ten menos renta se está desplomando. A diferencia non se produce porque todos suban e unhas suban máis. A diferencia se agranda porque os que están na parte de abaixo da pirámide se están desplomando cara abaixo. Bueno, las estadísticas son claras, todas las que se puedan consultar en relación con este asunto. Hablamos de un ranking de la OCDE, pero había otro también que decía Letonia es el país más desigual de Europa, el segundo sería España, muy por delante de países que el imaginario colectivo identificaba con esta problemática, que sería Portugal. Por ejemplo, en estos momentos Portugal ya está mejor que España. Una cosita por fastidiar. A ver, venga. Yo no le discuto las cifras a Manolo, pero le falta una, que en España hay un 18% de población laboral negra
y, por ejemplo, en Alemania hay un 9%. Y la población laboral negra, evidentemente, no está teniendo ingresos, pero los tiene. De tal manera que eso también hay que contarlo. Es decir, si nosotros tenemos una economía sumergida muy grande, nos salen estas cifras peor. Y, por tanto, eso también hay que decirlo, porque si no estamos manejando mal la baraja. No, pero bueno... Pero la economía sumergida existiría igual en el 2007. No, seguramente no tanto, No, no, creo que no, A ver, no estamos hablando de economía sumergida, estamos hablando de trabajo sumergido. Bueno, ya, claro, efectivamente, bueno, economía sumergida. Son trabajadores que non están en Luis, falando en termos de desigualdade tamén, o decil superior non declara todos os ingresos. A ver, reconocedme que por lo menos que hai que hacer ese análisis. Bueno, en cualquier caso, el análisis también reconoceremos que la desigualdad... Porque es mucho personal de Dios, Pero, pero el 18% es mucho personal de Dios. ¿Es más desigual la sociedad española ahora que hace 10 años, sí o no? Ahí voy yo. Un poquito, sí. Ahí voy yo. Vamos a ver, el problema es que somos más desiguales premeditadamente. Es decir, que esto no nos ha surgido de la noche a la mañana y se ha venido diciendo, es decir, por lo que dice José Luis, por lo que dice Manolita, se ha venido diciendo que vamos hacia una desigualdad tremenda. Y nadie, no solo no se ha puesto remedio, sino que además se ha sumado esfuerzos para que esa desigualdad sea mayor. En cualquier caso, estaremos pendientes de esas políticas sociales tan llamativas, rechamantes, que parece que está dispuesto a poner en marcha de aquí al mes de mayo el gobierno del Partido Popular. Vamos a hacer una última pausa de publicidad. Hay una persona que ya ha dicho que pase lo que pase en esas elecciones de mayo, caiga el diluvio electoral que caiga, suceda lo que suceda con el Partido Popular, él se va a volver a presentar. Estamos hablando de Mariano Rajoy. Lo acaba de decir hace unos días y vamos a hablar de qué está pasando con los supuestos competidores de Rajoy y con las críticas que ha empezado a recibir Pedro Sánchez el Guapo, porque ya nos empieza a agotar la belleza de Pedro Sánchez.